encontremos a distancia, ¿verdad? Yo quiero que ustedes por lo menos cuando vean estos signos en alguno de los documentos, ¿verdad? Si en algún momento ustedes trabajan en una oficina donde se utilizan y se corrijan los documentos de esta manera, pues que usted pueda identificarlos y pueda entender y asociar a qué se refiere cada uno de esos signos en términos de corrección. Como les digo, estos signos los podemos utilizar nosotros, las asistentes administrativas, pero también Permiso, los podría... profesora. Sí, ¿Usted está compartiendo pantalla? no, todavía no. Ah, ok. Todavía no, estoy dándoles como que la introducción. Ok. Así que estos signos de corrección los podemos utilizar tanto nosotros, el personal administrativo, como también lo podría utilizar algún supervisor, ¿verdad? Esa persona que nos está pidiendo que nosotros redactemos un documento. Y esto se hace, ¿verdad? Mayormente cuando estamos haciendo una primera versión de ese documento o un borrador. Es una versión preliminar, ¿verdad? Donde usted, si le toca redactar el documento desde cero, pues usted va escribiendo de primera intención que usted entiende que debe estar redactado ahí y ya sea usted misma o sea su jefe quien revise ese documento, pues entonces se le empiezan a hacer una serie de marcas. Estos signos de corrección lo que hacen es, ¿verdad?, simplificar ese proceso de corrección del borrador, porque en vez de estar escribiéndole en oraciones, Beatriz, necesitas poner esto en mayúscula, pues no, con un símbolo automáticamente te marca y ya tú entiendes, ¿verdad? Si conoces los signos y los identificas, puedes asociarla, pues esto le falta la mayúscula, esto lo tengo que modificar así. Así que en términos de tiempo nos simplifican el tiempo que nos toma corregir un documento. Adicional, es importante, ¿verdad?, que los identifiquemos porque podría ser el caso que estemos trabajando en una oficina donde la orden del día sea la redacción de documentos. Hay oficinas que, ¿verdad?, por la naturaleza de los procesos y de los servicios que ofrecen, como por ejemplo las oficinas médicas, la redacción pasa, por decirlo así, a un segundo plano porque no es tan común que tengamos que redactar documentos. Más bien nosotros nos encargamos dentro de oficinas médicas de completar formularios. Así que la redacción de documentos se podría hacer una vez y utilizar esas plantillas para los casos que tengamos que, ¿verdad?, completar ese mismo documento para distintos tipos o distintos pacientes. Así que por eso es bien importante que ustedes los puedan identificar. Ahora sí, voy a compartir mi pantalla. Me dejan saber, es un documento en PDF, está un poquito virado y me disculpan, porque parece que al utilizar el escáner, pues se me viró el papel. Pues deben ver una tablita. Sí, se ve. Ok, perfecto. Esta tablita tiene, ¿verdad?, dos páginas completamente de esos signos que se utilizan. Con esto no les estoy diciendo que son los únicos signos que existan, ¿verdad?, dentro de la corrección de los documentos. Yo utilizo y les presento aquellos signos que se utilizan con mayor frecuencia, los que son más probables que usted pueda ver en el caso de que le corresponda a usted corregir el documento o que sea otra persona dentro de la oficina de la organización quien le corrija el documento que usted va a trabajar. Así que en la primera columna les coloco lo que quiere decir ese símbolo o ese signo. En la segunda columna les presento el signo como tal. Les coloco en la tercera columna un ejemplo de oraciones, ¿verdad?, donde se haga una corrección aplicando ese símbolo. Y en la última o cuarta columna, entonces se reescribe el mismo texto ya corregido, ya aplicando la instrucción que ese signo me ofreció. El número 1 nos dice eliminar espacio entre renglones. Cuando hablamos de renglones, puede hacer la anotación por ahí. En términos de documento nos referimos a los espacios que dejamos entre una línea de texto y otra. Por ejemplo, si usted está utilizando su computadora, la cantidad de renglones que usted va a aplicar al documento es la cantidad de enters que usted presiona o la cantidad de veces que usted puede presionar ese botón de enter. Obviamente, dentro del programa de Word existen, ¿verdad?, distintas configuraciones para ese espacio en particular que se va a dejar en cada uno de los renglones. Podemos dejarlo espacio sencillo, espacio de 1.5 o espacio doble. Así que no importa qué tipo de configuración tenga, lo que este símbolo quiere decir es que usted debe dejar
eliminar ese renglón, que ese espacio está de más, que no se necesita mantener tanto espacio entre una línea y la otra. Y si se fijan en su ejemplo, tiene 2 oraciones y se utiliza el símbolo haciendo referencia. Mira, este espacio que tienes aquí entre la primera oración y la segunda lo eliminamos. Al nosotros reescribir la oración, ¿verdad? O el texto, porque son 2 oraciones, simplemente al terminar una oración, utilizamos la tecla de Enter y comenzamos la segunda. Si se fijan, no existe ningún espacio aparte del normal, ¿verdad? Que se deja entre una línea y otra en el texto. No hay ningún espacio adicional. El segundo signo es el de eliminar o borrar. Esto lo podemos ver casi siempre tachándonos las palabras o partes de las palabras que no se desean mantener dentro del texto. Y se utiliza este símbolo y si se fijan en el ejemplo, la oración dice, cada extenso capítulo contiene. Aquí lo hicieron tachando la palabra y el símbolo se le colocaba al final. También lo podemos ver aplicándole el símbolo sobre la palabra y ya sin hacerle la línea, ya con eso se identifica que esa palabra va eliminada. Así que al dar la instrucción, ¿verdad? Reconocemos que no necesitamos esa palabra en particular y la obviamos cuando reescribimos la oración. En vez de cada extenso capítulo, lo dejamos cada capítulo. ¿Pudieron verlo? Sí. Y siéntanse, ¿verdad? En la libertad de que si no entienden algo, si quieren que yo repita, interrúmpanme y me lo dicen, ¿ok? No se queden con dudas. Buenos días. Buen día, ¿quién me habla? Que estoy compartiendo la pantalla y no veo. Arlene Benítez. Muy bien, Arlene. Ay, qué bueno que te pudiste conectar. Sí, estaba bregando primero con la conexión de la nena. Ah, ok, perfecto. Así que el tercer signo lo que nos identifica es que necesitamos insertar una coma. Este tipo de símbolo, que ¿verdad? Señala como si fuera casi una flechita hacia arriba, lo podemos ver tanto para insertar una coma, creo que más adelante está con un punto, también lo podemos ver con otros signos de puntuación, por ejemplo el punto, donde le añadimos la misma casita, como yo le digo, y adentro de esa casita le insertamos, ¿verdad? El símbolo o el signo de puntuación que queremos utilizar. En este caso en particular, lo que utiliza es la coma. Así que le añadimos la casita y con la coma adentro, lo que queremos decir, ¿verdad? En ese borrador, que hace falta añadirle o insertarle una coma. Si se fijan en su ejemplo, dice Juliana Joaquín, aquí está como que mencionando, ¿verdad? Enlistando distintos nombres. Pues según el idioma español necesitamos dividir todos esos sustantivos con comas, pues ahí le añadimos el símbolo de insertar la coma, para que entonces cuando se reescriba el texto lo podamos añadir. El próximo símbolo nos hace referencia a que necesitamos insertar comillas. Aquí, y podemos ver, ¿verdad? Si lo comparamos con el símbolo anterior, la casita estaba hacia arriba. En el caso de las comillas, la casita la pone hacia abajo. ¿Por qué? Porque por lo general, cuando se utiliza la casita hacia arriba, es cuando dentro del texto utilizamos en la parte inferior de ese texto ese símbolo o ese signo de puntuación, por ejemplo, las comas y los puntos. Ustedes siempre los ponen al final, pero no se colocan arriba, se colocan alineados, ¿verdad? Con el texto. Pues en el caso de las comillas, ponemos la casita al revés, ¿verdad? Lo ponemos en forma de V para hacer referencia a que esas comillas no van abajo, esas comillas van arriba, porque las comillas se colocan sobre el texto. Así que con este signo lo que queremos decir, mira, esta parte por ser un título, por hacer referencia a una cita, pues te necesita llevar la comilla, se le colocan los símbolos a ambos lados, donde se quiere que se comience, ¿verdad? La comilla y donde se cierra esa cita esa frase o el texto que se quiere mantener en comillas. Y cuando reescribimos, se ve así, donde pusieron el símbolo, nosotros le añadimos las comillas antes y las comillas después. ¿Hasta aquí alguna duda?
No. Ok. Cuando necesitamos insertar un asterisco, ¿verdad? Utilizamos muchas veces el asterisco cuando dentro del texto, más adelante, por lo general en la parte inferior del documento, vamos a hacer una aclaración. A esto también lo podemos utilizar con los footnotes, pero muchas veces si no queremos añadirle números, podemos añadir un asterisco y en la parte final del documento, ¿verdad? Podemos poner a qué se refería ese asterisco y hacemos una aclaración. Pues para poder hacer eso dentro de un documento, dentro de un texto, insertamos asterisco y utilizamos también el símbolo que se ve como una letra V y encima le colocamos el símbolo de asterisco para poder identificar que necesitamos insertarle eso y se coloca en el lugar donde se desea insertar el signo de puntuación. ¿Ok? En el ejemplo dice status quo y ahí por alguna razón quieren hacerle un asterisco porque hay que aclarar algo, hay que hacer una anotación al respecto de ese término. Pues se coloca entonces, al reescribirse el texto, el signo de puntuación, el asterisco, se le coloca al final. Y volvemos, se utiliza hacia abajo porque también el asterisco es uno de estos signos de puntuación que se utiliza en la parte superior del texto. No lo colocamos alineado a lo que estamos escribiendo, como en el caso de los puntos o las comas. Existe un signo que lo que nos quiere decir o nos ofrece la instrucción de escribir a nivel o alinear, de manera vertical. Cuando hablamos de vertical, hablamos hacia abajo. Y vemos que utilizamos dos rayitas en diagonal, ¿verdad? Como de la derecha hacia la izquierda. Y por lo general lo vemos comúnmente cuando hay cifras numéricas o cifras monetarias en los documentos. Cuando por lo general estamos hablando de información financiera, términos de contabilidad que hablen de dinero, por lo general todas esas cantidades van alineadas, como cuando practicamos matemática, ¿verdad? Que si estamos sumando cantidades de dinero, el punto siempre de todas las cifras que estemos haciendo esa operación matemática, el punto siempre va a estar en el mismo lugar. Y los números, ¿verdad? Los dígitos que van después de ese punto decimal que hacen referencia a los centavos tienen que ir alineados porque solamente después del punto para el dinero tenemos dos lugares. Así que si ustedes se fijan en este ejemplo, tenemos tres cifras monetarias, pero están, ¿verdad? No están alineadas con relación a ese punto decimal. Pues le colocamos el signo para alinear a nivel vertical y lo que queremos decir es que, mira, alinea todas las cifras que estén los números, ¿verdad? Todos en el mismo lugar. Y aquí utilizamos el punto de referencia, el punto decimal como punto de referencia también, perdón, para colocar esos números después del punto alineados hacia abajo. ¿Vieron cómo la diferencia de cómo se ven desorganizados y cómo se ve mejor todas esas cifras organizadas a partir de ese punto decimal? Sí. Sí. Así que esto cuando usted esté trabajando con información que tenga que ver, ¿verdad?, con las finanzas de la organización, cuando esté trabajando, muchas veces nos corresponde trabajar nóminas, si trabajas en oficina médica y trabajas con el proceso de facturación, siempre que estemos llevando a cabo un informe, redactando un documento que hable de dinero, lo ideal es que lo coloquemos así, las cifras se colocan todas alineadas. Existe otro símbolo bien, básicamente igual al anterior. En este caso lo vamos a hacer, ¿verdad?, de manera horizontal. En el primer ejemplo se colocaba al final del texto haciendo referencia, mira, esto tienes que alinearlo de manera vertical hacia abajo. El mismo símbolo utilizado en la parte inferior o en la parte de abajo del texto, nos dice, escribe este texto alineado de manera horizontal. Aquí estamos alineándolos hacia abajo. Para que tengan un ejemplo, usted recuerda cuando yo les presenté el memorando en la presentación de comunicación, ¿se acuerdan que habían 4 palabras claves? A, de, para y la fecha. Esas 4 secciones, todo eso está alineado de manera horizontal. Donde comienza la F de la fecha, comienza también la A de a quién va dirigido y la D de quién lo envía. Déjenme ver si encuentro la presentación para que me entiendan.
y comunicación. Déjenme buscarle rapidito. Me dejan saber si pueden ver la presentación ahora. Sí. 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 A esta sección es a la que yo me refiero. Si se fijan, luego del término memorando, todas las palabras que están compuestas en este encabezamiento del documento están todas alineadas, comienzan a partir del mismo punto, pero hacia el lado. A diferencia de las cifras, se organizaban todas alineadas hacia abajo. Aquí todas deben empezar en el mismo punto. Si por alguna razón en este memorando en particular hubiésemos visto que D empezaba más hacia adelante, pues podíamos utilizar ese signo haciendo referencia, mira, esto tiene que ir alineado de manera horizontal, o sea que donde empieza la P, empieza la D y así sucesivamente. Y así con todo lo que va escrito en el texto de ese documento. Así que a eso es a lo que se refiere. En estos dos ejemplos, ¿verdad? En particular, utilizamos el mismo signo. Todo depende de dónde acomodamos el signo. Si lo acomodamos al final de esas cifras monetarias, nos hace referencia, mira, esto va vertical. Si lo colocamos debajo, si este símbolo hubiese estado aquí debajo, significaba que todos empezaran en el mismo punto, para que todos de manera horizontal se vieran de manera uniforme. ¿Ok? ¿Pudieron entender la diferencia o alguien tiene dudas con estos dos? No. Ok. Cuando volvemos con la casita hacia arriba, lo que le queremos decir ¿verdad? A la persona que esté trabajando con el documento, mira, tenemos que insertar. En este caso, ponemos las casitas hacia arriba y ponemos corchetes. ¿Para qué hacemos esto? Pues para señalar que parte de ese texto necesita estar acomodado dentro de unos corchetes. Porque quiere hacerlo, ¿verdad? Como que señalar de alguna manera esa parte del texto. Pues de la misma manera que con las comillas, se van a colocar estos símbolos donde se quiere, ¿verdad? Desde antes del punto donde se quiere mantener el texto en el corchete hasta la última letra donde va a estar el contenido dentro del corchete. Si se fijan en el ejemplo, aquí querían hacer referencia, está hablando de una fecha. Pues quería hacer referencia que desde antes de la D hasta el final de esa oración iba a estar contenido en un corchete. De esa manera, cuando se reescribe, lo vemos así. Así que básicamente, si usted se fija, los signos se van a ir repitiendo, lo único que va a cambiar es el signo de puntuación que va a llevar, ¿verdad? O el signo adicional que forma parte de la instrucción. Pero para insertar siempre vamos a utilizar o la casita hacia arriba o la que es en forma de V. Y le añadimos, ¿verdad? El signo de puntuación que queremos agregar o corregir. En el caso del próximo signo, tenemos la casita, ¿verdad? Invertida en forma de V y tenemos dos puntitos. Eso nos quiere decir que vamos a insertar una diéresis. La diéresis son esos dos puntitos que la U puede utilizar en ciertos casos de acuerdo a cómo se pronuncia la palabra. Por ejemplo, en el caso de Mayagüez, si no le colocamos esa diéresis a la U, no diría Mayagüez, diría que Mayaguez. Así que en el español es bien importante en estos casos colocar la U que tiene la diéresis. Pues si no la tuviera el documento, pues va a haber un signo de corrección que identifique, mira, aquí tienes que insertarle la diéresis y utiliza el que es en forma de V, el símbolo de insertar, porque la diéresis se coloca en la parte superior de la letra U, en el caso que aplique. Para esta letra existe también, que no sé si está puesto en yo les di las combinaciones, pero si no lo sabe, cuando usted utiliza en su teclado la tecla de Alt y 129, usted aplica la U minúscula con diéresis. En el inglés no lo utilizamos, pero en el español sí. El próximo signo nos hace referencia a que necesitamos insertar los dos puntos. ¿Para qué son los dos puntos? Cuando queremos dejar, ¿verdad? Hacer una pausa. En el caso de las cartas, hay un formato que utiliza signos de puntuación al final del saludo y de la despedida.
Pues estos 2 puntos son importantísimos para ese tipo de carta, para ese estilo. Así que en el caso de que haya una carta utilizando ese estilo y no tenga los 2 puntos, pues podría llevar este símbolo donde dice insértale los 2 puntos al final del texto. Y cuando lo reescribimos quedaría así. En lo que respecta a la corrección de documentos, el símbolo de número, el pound symbol en inglés, hace referencia a los espacios también. Pero aquí habla de los espacios cuando nosotros estamos escribiendo y utilizamos la barra espaciadora o el space bar. Así que siempre que usted vea el símbolo de insertar y el símbolo de número a la misma vez, lo que estamos diciendo es que se necesita añadir un espacio. Aquí no se presenta muy bien porque como que lo habían dejado, yo lo veo con el espacio, pero en el caso de que firme hubiese estado bien pegadito a mirada, pues hubiese llevado el signo y entonces se dejaba ese espacio porque el texto comprendía o mantenía 2 palabras individuales. ¿Ok? El próximo símbolo, cuando vemos el símbolo, ¿verdad? La casita invertido, la V, lo que nos quiere hacer referencia es que necesitamos insertar. ¿Insertar qué? Pues pueden ser palabras, pueden ser letras. Aquí este símbolo lo dejamos abierto, ¿verdad? En términos de la necesidad que tenga esa parte del documento o esa parte del texto. Si usted entiende que lo que le hace falta es una letra, pues se utiliza el símbolo y esa letra donde se necesite añadir. Ahora, si son palabras, pues lo mismo, usted puede utilizar el símbolo y añadirle palabras, porque a veces cuando estamos escribiendo utilizando el teclado, ¿verdad? Se nos pasa o si tenemos la información en la mente, según estamos escribiendo, nos concentramos en no cometer errores y a veces saltamos palabras o el orden de las oraciones. Pues este símbolo es útil para eso, para insertar cualquier letra, cualquier palabra que no se identifique, ¿verdad? En ninguno de los símbolos anteriores. Y si se fijan en el ejemplo, dice, los niños se aman, se respetan, pero esta persona cuando corrigió el documento quería que se le añadieran se cuidan. Así que donde quiere que vayan las palabras se cuidan, le añadió el símbolo de insertar y reescribió, ¿verdad? Lo que son las palabras. Cuando corregimos, ¿verdad? El documento ya, la versión final en limpio, se ve así, los niños se aman, se cuidan y se respetan. Cuando queremos, al igual que añadir un texto dentro de unos corchetes, pero en vez del corchete queremos utilizar el paréntesis, hacemos lo mismo. Utilizamos la casita, el símbolo de insertar y añadimos los paréntesis. ¿Y aquí cómo lo vamos a aplicar? ¿Dónde ponemos los signos? ¿Dónde vamos a colocar esos signos con el paréntesis? ¿Quién me dice? En abreviaciones. Sí, pero si yo quiero en una oración, ¿dónde yo voy a poner el primer paréntesis? Al final de la oración. Donde tú quieres que comience, ¿verdad? El texto incluido dentro del paréntesis. Si aquí tú lo que quieres en este, ¿verdad? Siguiendo este ejemplo, la empresa Hewlett Packard y entre paréntesis quiere que, ¿verdad? Quiere que vaya entre paréntesis HP, las siglas de la compañía. Pues entonces colocamos donde yo quiero que comience, ¿verdad? Que abra ese paréntesis, en este caso es antes de la H, y que cierre al final de la P, porque yo lo que quiero entre los paréntesis son las siglas. Si, por ejemplo, yo lo que quisiera es que la empresa o la palabra empresa esté dentro de los paréntesis, yo colocaría el símbolo aquí y lo cerraba aquí. Porque donde yo coloque el símbolo, desde ahí es que me va a empezar a incluir todo el texto dentro del paréntesis. ¿Ok? Así que tanto para los corchetes como para los paréntesis, como para las comillas, tenemos que insertar el primer símbolo, porque esto es una combinación de dos. Insertamos el primer símbolo donde queremos iniciar el texto dentro de ese símbolo y donde lo queremos terminar. O sea que antes y después.
Cuando a veces por error utilizamos palabras con letras mayúsculas y luego identificamos que esas palabras no llevan mayúscula, que en efecto se escriben con minúsculas, para no tener que hacer la anotación, escribe esto en minúsculas, no, utilizamos un signo, en este caso utilizamos dos, donde hacemos referencia aplicándolo solamente a la letra y eso lo que quiere decir es cambia esta letra mayúscula por la misma letra minúscula. Y es el caso, ¿verdad? Que debajo de la letra se coloquen dos rayitas o se tache esa letra y se coloque esa línea en diagonal, ¿verdad? Pero de derecha a izquierda. Sí, el diagonal, sí, ese es el diagonal normal, es que yo lo confundo con el otro. Ponemos la línea en diagonal como un slash. Así que en el ejemplo, en español, nosotros escribimos los días de la semana con letra minúscula, pero en inglés se escriben con letra mayúscula. Si es la verdad, porque estamos más familiarizados dentro de la oficina a escribir documentos en inglés, podemos cometer bien fácilmente el error de cuando redactamos en español, le colocamos la mayúscula a los días de la semana. En ese caso, ¿verdad? Aquí tenemos lunes con mayúscula, pero lunes lleva minúscula en español, así que le colocamos el símbolo debajo de la L o le podríamos aplicar el slash sobre la L. En este ejemplo utilizamos uno o el otro, no los aplicamos los dos, ¿ok? Así que cualquiera de los dos que usted vea en un documento significa lo mismo. Aquí es minúscula. Y cuando reescribimos, pues quedaría así. Cuando lo que queremos hacer es lo contrario, tenemos la palabra en minúscula y la palabra realmente se escribe con mayúscula, también tenemos dos códigos que nos dan la instrucción, cambia esta letra por mayúscula. Y en vez de dos rayitas en la parte inferior, ¿verdad? De esa letra, para las mayúsculas le ponemos 3. O identificamos la letra y le ponemos M-A-Y, pero es más fácil ponerle las 3 rayitas. Así que cualquiera de las dos formas que usted vea en un documento hace referencia a lo mismo, que tenemos que cambiar esa letra por mayúscula. Los nombres propios, los nombres de lugares, ¿verdad? Nombres de países, de pueblos, todo eso en español lleva letra mayúscula. Existen distintos tipos de documentos, como yo les dije, que utilizamos en la oficina. Algunos, dentro de sus estilos o dentro de sus formatos, utilizan sangrías al inicio de cada párrafo. Cuando el documento lleva esa sangría y no se está utilizando, no se está escribiendo, pues ahí tenemos, en términos de formato, ya tenemos un error. Cuando estamos haciendo historias, ¿verdad? Narraciones, cuando estamos haciendo artículos, cuando estamos haciendo monografías, cuando estamos haciendo distintos documentos comerciales que ameritan dentro de su estilo llevar sangría y no lo ponemos, tenemos este símbolo que es como si fuera una P con una linecita antes para hacer el señalamiento. Mira, aquí empieza un párrafo, pues por lo tanto vamos a dejar la sangría. La persona que está reescribiendo ese documento, pues ya sabe que lo que tiene aquí que hacer es mantener ese espacio o la sangría. Cuando nosotros utilizamos el teclado computadorizado, ¿verdad? El teclado de su laptop, de su desktop, la tecla de Tab que se encuentra en la parte izquierda de su teclado es la tecla que por lo generalmente utilizamos para dejar esa sangría. Así que aquí es solamente cuestión de dejar un espacio. Hasta aquí, ¿alguna duda? No. Ok. Ya estamos terminando con los símbolos. Tenemos un símbolo que nos hace referencia a que necesitamos sustituir una palabra o parte de una palabra. En este caso, ponemos una rayita, pero lo que queremos decir es que tachamos esa parte de la palabra o esa palabra que deseamos cambiar. ¿Qué hacemos? Tachamos y reescribimos, ¿verdad? Sobre esa palabra, sobre ese texto, lo que queremos cambiar por lo que tachamos. En este caso dice yo quisiera. Y entonces la persona que está corrigiendo identificó, no, yo quisiera como que no se escucha tan bien como yo desearía. Pues, ¿qué hace? Tacha la palabra quisiera y le escribe lo que desea que escriba. En este caso es desearía. Cuando la persona cambia, ¿verdad? Y corrige el documento, pues altera lo que decía inicialmente y cambia la palabra.
Así que aquí lo ven como una rayita, pero identifiquen lo que es que lo tachan. Existen, ¿verdad?, ciertas ocasiones donde dentro de un documento vemos nombres propios, vemos algún término que requiera que en vez de solamente la primera palabra esté en mayúscula, que se escriba completamente en mayúscula. Por ejemplo, algunos nombres de compañías, ¿verdad?, llevan todas las letras mayúsculas. Así que cuando tenemos el texto de otra manera, para poder identificar que queremos escribir todas las letras mayúsculas en vez de una, lo que hacemos es que a todo lo que queremos cambiar a mayúscula le ponemos las tres lineecitas. De la misma manera que lo hicimos para solamente la primera letra, pues aquí lo hacemos para todo el texto. Si son 3 palabras como en este caso, las 3 palabras que componen el nombre van a llevar la letra mayúscula. ¿Ok? Existe otro símbolo, ¿verdad? De lo que hemos visto cambia, es diferente. Y lo que quiere decir es que debe haber una transposición de palabras. Cuando hablamos de una transposición, hablamos de que vamos a cambiar el orden. No vamos a cambiar las palabras como tal, simplemente vamos a invertir el orden. Cuando vemos el símbolo, lo podemos ver de cualquiera de las dos formas. Vamos a abarcar con el símbolo las palabras que deseamos cambiar. En este caso tenemos el alcalde honorable. Queremos cambiarlo, alcalde y honorable, invertir su orden. Pues le colocamos el símbolo, ¿verdad?, que contenga las dos palabras y entonces lo alteramos y cuando corregimos decimos el honorable alcalde. Así que esto lo único que me va a decir es, mira, switch, cámbialas, cambia ese orden, alternalas, pero no me cambies la palabra, simplemente donde está una pones la otra y viceversa. ¿Ok? Cuando vemos este símbolo, es casi un círculo, ¿verdad? Pero está abierto a ambos lados. Lo que hacemos referencia es que necesitamos unir. ¿Unir qué? Pues dos palabras que en vez de escribirlas separadas, las vamos a escribir juntas, como en el caso de vicepresidenta. En inglés podemos ver el término dividido, pero en español lo debemos ver juntos. Así que aquí teníamos un espacio que no correspondía, pues lo que hacemos es que utilizamos, ¿verdad?, el símbolo arriba y abajo, haciendo referencia a que ese espacio se debe eliminar porque la palabra debe ir unida. Esas dos palabras deben estar unidas en una. Y cuando corregimos, pues quitamos ese espacio y se ve el término completo, sin interrupciones. Siempre que usted esté corrigiendo un documento y usted identifique algo en ese documento y usted no esté segura, ya sea del dato como tal, ¿verdad?, que la información esté correcta, o que sea una palabra que usted no escribe a menudo, que eso nos pasa, y no estemos seguras si se escribe con C o se escribe con S, si lleva acento, si lleva Z, lo que sea. En estos casos, como no tenemos forma, ¿verdad?, tal vez en el momento de confirmarlo, nosotros lo que hacemos es le colocamos un signo de interrogación entre paréntesis sobre el dato o sobre la palabra que nos crea la duda. ¿Para qué? Para nosotros identificar que hay algo de lo que no tenemos certeza y antes de poder reescribir el documento, corregirlo, podamos confirmarlo ¿verdad? O estar seguras de cómo es que se escribe. Y entonces ahí, en ese intervalo de tiempo, pues vamos y buscamos en internet, buscamos en el diccionario, verificamos si es que es un dato y necesitamos confirmarlo con otro documento. Así que de esa manera, ese elemento que nos creó la duda no se va a pasar por alto y no se va a quedar sin la corrección. Por ejemplo, en esta oración dice nació en 2010. Pero parece que a esta persona, ¿verdad?, al corregir ese dato del año, como que no le daba certeza, pues le hace el signo de interrogación y en efecto, cuando vemos la corrección, cambiaron el año de 2010 a 2006. ¿Por qué? Pues porque eso le creó duda y al confirmar, pues sí, había un error en el año. Así que todo lo que a usted le cree duda o todo lo que alguien, ¿verdad?, otra persona, su jefe, el médico, el abogado, quien sea, que le esté corrigiendo el documento, le pone, ¿verdad?, un signo de interrogación, es que ese elemento como tal le creó duda y usted debe buscar y corregir y confirmar la fuente de información. ¿Preguntas hasta aquí?
¿Estamos bien? Ok. Muchas veces, a diferencia de cuando mostré, ¿verdad? Los primeros, aquí, en el primer símbolo, donde queríamos eliminar renglones o espacios hacia abajo que dejábamos, existe un signo que me dice lo contrario. Cuando nosotros escribimos el texto sin dejar esos renglones, por ejemplo, en los memorandos y en las cartas, que tenemos una cantidad particular por regla, por estilo de renglones, pues entonces al no dejarlos tenemos que hacer la anotación, mira, aquí falta espacio. Pues utilizamos este símbolo donde se ve como un signo de suma. Vemos el símbolo de números, que hacemos referencia al símbolo de números con espacio y como una flechita. O sea que le estamos diciendo añade espacios y dependiendo, ¿verdad?, entre qué líneas de texto va, pues sabemos que es que va renglones, las veces que le tenemos que presionar al Enter. En este caso no nos especifica la cantidad de renglones que tenemos que dejar. Asumimos que es 1. Pues cuando lo corregimos, vemos, ¿verdad? Si en este caso tiene un espacio bastante amplio, entiendo que es un doble espacio, pues al dejar un renglón con el Enter, ¿verdad? Es notable cuánto espacio tenemos entre la primera línea del texto y la segunda. Así que podemos utilizar el mismo símbolo de número para hacer referencia a espacio. Ahora, lo que le podamos añadir adicional y donde acomodemos ese signo de corrección, nos va a identificar, pues tengo que dejar espacios cuando estoy utilizando la barra espaciadora o tengo que aplicar el espacio en los renglones, ¿ok? ¿Pudieron ver la diferencia entre los espacios cuando es en la misma línea con la barra a cuando son renglones? ¿Alguien tiene duda? No. Ok. El penúltimo signo que vamos a estar viendo es cuando se amerita o se requiere el uso de negrillas. El uso de negrillas no es otra cosa que cuando queremos aplicarle, y voy a entrar a un documento de Word. ¿Pueden ver el documento de Word? Sí. Ok, Sí. pues cuando queremos aplicarle a una palabra o a un texto, el bold, y lo vemos aquí en la cinta de trabajo de Home, marcado con la letra B. Si comparamos un texto que lleve negrillas versus un texto que no ve, las negrillas lo hace ver como más grueso, más oscura la palabra. Otra forma de nosotros aplicarle la negrilla es también ennegreciendo y le damos la tecla de control. Voy a ponérselo aquí. Y la tecla de la B. Usted ennegrece, marca control B y automáticamente le coloca el texto que usted seleccionó en negrillas. Son, ¿verdad? Si no ¿alguien sabía ya eso? Sí. Hay veces que, ¿verdad? Nosotros a través del teclado podemos aplicar ciertas instrucciones con los mismos botones del teclado y entonces no tenemos que utilizar el mouse ni las cintas de trabajo. Lo mismo con Excel y con PowerPoint. Así que siempre que veamos como un símbolo como una rayita con festones o una linecita como media ondulada con 3 líneas debajo, lo podemos asociar a que el texto o la palabra o las letras que seleccionaron deben ir en negrillas. En este caso, marcaron la palabra doctor cuando lo reescribimos dentro de la oración, como esa era la única palabra que tenía el signo, es a la única palabra que le vamos a aplicar la función de negrillas. ¿Ok? Y el último signo que vamos a estar viendo y que usted tal vez podría confundir con el de sustituir es el de subrayar. ¿Por qué? Porque si usted se fija, déjenme ponerlo un poquito más pequeño para que vean. Si usted se fija, sustituir, cuando yo les coloco cómo se ve el signo,
es una lineecita. Y cuando le coloco el signo de subrayar, también es la misma lineecita. ¿Cómo identificamos cuando lo que queremos es subrayar y no sustituir? Pues en vez de marcar, tachar la palabra y escribir lo que queremos cambiar, solamente lo vamos a poner debajo del texto, una línea debajo. Y eso lo que nos dice es, mira, esto va subrayado. Y a ese texto lo vamos a seleccionar y en Word lo subrayamos con lo que es la U que tiene la rayita debajo. Seleccionamos y subrayamos. Y cuando reescribimos, el texto quedaría así. De primera intención, ¿verdad? Parecen muchos signos, yo les dije que existen más. No se los tiene que saber, ¿verdad? De memoria, pero lo ideal es que por lo menos podamos identificarlos, más o menos asociarlos, que usted entiende que se utilicen más, pues sí, es bueno que eventualmente los conozcamos bien. Pero para efectos de ejercicio, usted utiliza su tablita de referencia para completar el ejercicio que yo les voy a estar asignando. Si estuviéramos en el salón de clase, a esta parte, ¿verdad? Esta destreza, tal vez podríamos practicarla mejor porque estuviéramos todas juntas, ¿verdad? A la misma vez y yo podría estar evaluando cómo usted está utilizando la computadora. En este caso, lo que les voy a estar asignando es un solo ejercicio. Tal vez en algún otro momento podamos practicar algo más de esto, pero yo lo que quiero es que por lo menos los pueda aplicar y los pueda conocer. A partir de las 8:30 se supone que en su team se activará una tarea que va a estar activa hasta el domingo a las 11:59. ¿Para qué? Para darles la oportunidad, ¿verdad? De que como hay examen la semana que viene, hay otros exámenes de las otras clases, tengan la oportunidad, ¿verdad? De trabajarlo con calma y que puedan ir asociando esos símbolos. Así que tienen desde hoy, saben que mañana no hay clase y todo el fin de semana y le entregan domingo. Para en algún momento, ¿verdad? Puede ser el martes, discutirlo. ¿Qué van a estar haciendo? Pues va a ser este documento, está en PDF, porque esto fue, ¿verdad? De un material que yo tenía, así que no tengo forma de poderlo podérselo dar en otro formato. Yo lo que quiero es que usted identifique cuáles son las correcciones que se están solicitando con esta carta. Esto es una carta. Tiene dos alternativas. Si usted domina el programa de Word, ¿verdad? Que lo sabe utilizar y usted lo que quiere hacer es en un documento de Word reescribir esta carta corregida, usted lo puede hacer. Pero si a usted todavía no domina muy bien Word, no lo entiende, no está muy segura, usted lo puede hacer a mano. ¿Qué yo quiero entonces si lo hicieras a mano que me identifique? Pues que me vayas enumerando las cosas que se señalaron. Por ejemplo, para empezar, aquí marcaron en la fecha, dice 23 de agosto de, ¿y qué dice ese símbolo? Déjenme agrandarlo para que lo puedan ver. ¿Quién me dice a qué se refiere este símbolo? Añadir año. Que hay que añadir el año. Pues entonces, usted cuando lo haga en un papel aparte, lo que va a hacer es 23 de agosto de, y le va a poner qué año, en qué año estamos. 2001. 2020. 2021. 2021. Así que se los voy a hacer aquí en un documento de Word porque es lo que tengo abierto, pero usted va a poner el 20, déjeme quitar el, para que no se complique. Y en la próxima, usted me enumera lo que usted quiere, el próximo error que identificó, me los puede poner así hacia abajo. No me tiene que reescribir la carta si no lo está haciendo en Word. También lo puedes hacer en Word, irme desglosando, ¿verdad? Enumerándome todos los errores que usted identificó en la carta y solamente me lo escribes corregido, ¿ok? Por ejemplo, aquí hay otra corrección, pues usted identifica qué quiere decir esto y usted lo va a escribir correctamente, ¿ok? Y cada uno de esos errores va a tener un valor de 1 punto. Hay más de 20, pero hay unos que se repiten, así que el total de puntos del ejercicio son 20. Cualquiera de las formas que usted lo haga,
está correcto. Simplemente que usted me reescriba esa parte, esa palabra, esa parte de la oración que hace falta añadir o que hace falta corregir. ¿Ok? Permiso, profesora. Sí. En esa página hay una que hay que, una palabra que no entiendo, que está escrita a mano, que entiendo que es para sustituir, que está tachada la palabra definitivo. Déjame ver qué es lo que dice aquí. Déjame buscar lo que esta duda siempre surge. No le hagan caso si quieren, porque ahora mismo no recuerdo qué era lo que... El título. Yo no sé si era stat. No sé. Esta que está aquí donde está definitivo, esa es una de las cositas que yo no le voy a contar. Por eso hay más de 20 y yo solamente voy a dar 20 puntos. ¿Ok? Así que si tú encuentras 20 y tienes duda con alguna, pues deja esas con las que tienes duda, las dejas fuera. ¿Ok? Lo importante es que me identifique 20 errores que hayan. En el caso de que no lo puedas, ¿verdad? Que a mano se te haga difícil tú poder presentar, pues por lo menos tú me haces alusión a la parte del documento y me dices qué es lo que querías que se hiciera ahí, ¿ok? Si no pudieras hacerlo a mano escribiéndolo y que se vea la corrección. ¿Alguien más tiene alguna duda? Estamos claras con lo que quiero que intenten. Yo lo que quiero es que por lo menos asocien y puedan trabajar con las correcciones. ¿Dudas? Ok. Entiendo que con el silencio, pues que no hay duda. Van a ver, ahora deben estar viendo mi pantalla de Teams. ¿Me dejan ver si la siguen viendo? Sí. Ok, pues aquí en la parte de Files, dentro de Class Materials, yo les coloqué el mismo documento que les acabo de presentar, signos de corrección. En la parte, en la parte de los assignments debe estar activo la tarea de signos de corrección y si se fija dice 31, que es el domingo a las 11:59. Pero también voy a estarles enviando lo mismo, los dos documentos, ejercicio y la tablita, por correo electrónico para que lo tengan. Como de aquí a ahora, ¿verdad? Yo tengo que salir básicamente, terminar de vestirme y arrancar para el centro. Rápido, no les voy a poder poner la clase en YouTube, pero cuando yo llegue, yo ya para el mediodía yo estoy aquí, descargo el video y se los posteo en YouTube por si en algún momento, ¿verdad? Necesitarán hacer referencia. Cuando estén trabajando con el ejercicio, sábado, domingo, mañana, pues si usted tiene dudas me escribe porque yo pues mañana yo no trabajo en mi casa, pues trabajo en Arecibo, pero estoy siempre, trato de estar disponible para que usted no se quede con dudas. Adicional, como tenemos examen el miércoles, ¿verdad? Miércoles es el de aquí. Sí, el miércoles, el martes de la otra clase. Como tenemos examen el miércoles aquí, el lunes vamos a dedicarnos, ¿verdad?, a dar un repaso de ese material para beneficio de aquellas estudiantes que se integraron un poquito más tarde al curso. Adicional, vamos a estar discutiendo la pruebita corta, vamos a discutir el ejercicio de comunicación y voy también a darle, ¿verdad?, un poquito de énfasis a esos tipos de visitantes que fue lo que yo identifiqué que más dificultad les dio con la pregunta de los tipos de visitantes, ¿ok? Así que les hice unos slides adicionales que se los voy a estar discutiendo el lunes para que podamos aclarar dudas y puedan entonces visualizarlo mejor, el concepto, ¿ok? Así que mi recomendación es que siempre saque un ratito del fin de semana, a pesar de que ustedes pueden utilizar el material en el examen, denle una ojeadita y marquen o anoten esas dudas que usted pueda tener para que las aclaremos el lunes y entonces cuando usted tome el examen el miércoles, usted sepa, ¿verdad? Por lo menos se pueda ir orientando en términos del material y de la presentación y a qué yo me refiero con las preguntas, ¿ok? Si hay alguien que no me ha entregado por lo menos el ejercicio de comunicación y la pruebita corta, por favor trate de trabajarlo para entonces que me lo haya entregado para el lunes, para cuando yo lo discuta, ya usted tenga la puntuación, ¿ok?
¿Dudas o preguntas o comentarios? Profesora, tú me dijiste que no encontraba No. pues la La preprueba mía. preprueba, sí. Que esa es la Pues prueba yo diagnóstica. Pues yo lo que voy a hacer es que, como tengo que salir rapidito, cuando tan pronto llegue a casa, te la vuelvo y te la envío. Sí, no hay problema, no tiene que ser ahora, pero que sepas que si me la habías enviado no la encuentro y que necesito que me la envíes. Es que yo tengo que generar unos informes Okay, cuando sí. Pero pueda. yo creo que sí ¿Bien? te la había enviado, pero no importa. Para mí que sí, pero no, de verdad no la encuentro y me disculpo. Tengo, como les digo, son 2 grupos, no todas en este grupo en particular, no todas empezaron a la misma vez. Voy a quitar la grabación.